Buen día con todos. Estamos en lo que viene a ser la semana 11 y esta semana y la que viene vamos a tocar temas de la parte de genética. Bien, en esta semana la genética básica, la llamada genética mendeliana, la genética no mendeliana y en la siguiente semana estamos tocando lo que viene a ser la genética del sexo. Bien, ok. Entonces, ustedes chicos, ahora que han pasado las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, habrán visto en las publicaciones de sus amigos, de sus familiares, que suben estas fotos, bien todos en familia, en la familia nuclear, deseando las felices fiestas al resto. Y por ahí a veces nos llama la atención de que entre los padres y los hijos hay mucha similaridad. Vas a notar que muchos de los hijos, bien la gran mayoría, tiene más parecido a uno de los padres, sea papá, sea mamá, mientras que el otro quizás se parezca al otro o tenga, digamos, características extrañas que hacen pensar que quizás es adoptado, bien en modo de broma. Pero tú sabes que pertenecen dentro de ese grupo familiar. También vas a notar que ciertos caracteres son muy llamativos. Quizás una familia tiene predominancia, por ejemplo, para el cabello de tipo rizado. Quizás una familia tiene predominancia para un color de piel más claro, más oscuro, la forma de la nariz, la forma de los ojos, todo ello. Son cosas que nos llaman la atención en estos individuos y más sobre todo si están familiarizados y tienen algún tipo de línea de parentesco. Todo eso que nosotros observamos en un organismo, en un individuo, en las personas, todo eso se conoce como fenotipo. ¿Y a qué se debe que este fenotipo, bien entre estas personas que son familia, sea muy similar? Se debe a que entre ellos ha habido una herencia genética, están compartiendo genes, sobre todo de padres a hijos, ¿bien? De ahí que ciertos genes tengan mayor predisposición a expresarse y por eso que muchos de los hijos, digamos si tienen tres, dos de tres, se parecen más a uno de los padres, pero siempre sale un bichito raro. Entonces, ese fenotipo que ustedes observan en los organismos se debe directamente al genotipo que presenta dicho organismo. Pero ojo, los estudios han demostrado que los genotipos no siempre van a poder, digamos, influenciar de manera directa al fenotipo, sino que van a depender de las características ambientales que actúan sobre el genotipo y recién ahí da a luz al fenotipo, a lo que nosotros podemos visualizar. ¿Y cómo es eso? Te lo pongo de la siguiente manera. Bien. Vamos a hacer un experimento con dos gemelos. Vamos a tener a dos gemelos completamente idénticos cuando nacieron, presentan los mismos genes, bien provienen del mismo óvulo, del mismo espermatozoide, pero estos gemelos los vamos a separar desde un inicio. Uno de ellos va a ser criados a condiciones básicamente ecuatoriales, bien, a condiciones a mitad de la Tierra, donde hay altas temperaturas a niveles del mar, mientras que el otro lo vamos a criar en condiciones polares, en condiciones frías y también en condiciones de altitud, bien, a bajas temperaturas, en zonas altas. Vamos a notar que a pesar de que ambos presentan la misma genética, el ambiente influye para que ciertos genes se sobreactiven y mientras que otros simplemente se silencian, no llegan a activarse. Ese niño que crece en condiciones ecuatoriales vas a notar que su piel, como está constantemente expuesta a gran cantidad de radiación solar a altas temperaturas, empieza a generar demasiada melanina. Se pone una piel más oscura, más cobriza, todo bronceadito. Como se encuentra en condiciones a nivel del mar, bien, donde hay bastante presencia de humedad, vas a notar que también su piel se vuelve bastante suave, responde a esa humedad y produce gran cantidad de glándulas sudoríparas para poder, digamos, refrescarse. En comparación, su hermano gemelo, que mantiene la misma genética, pero fue criado en zonas frías, en zonas polares, en zonas de altura, debido al frío vas a notar que este niño, bien, va a presentar mayor cantidad de glóbulos rojos para poder mantener el calor en el organismo. Debido a la altura, la caja torácica también se ha hecho mucho más ancho, los alvéolos, digamos, tienen mayor cantidad en los pulmones para poder aprovechar el poco oxígeno que hay en altura. Y debido también a la poca humedad que presenta, vas a notar que su piel es más seca, más dura, ¿bien? Va a resistir mucho mejor la falta de agua presente en el ambiente. Entonces, a pesar de que ambos tienen los mismos genes, presentan la misma genética, el ambiente, bien, influye sí o sí en el desarrollo de ello. Por eso, señores, ustedes van a notar bien que en algunos casos la genética no responde como tú quisieras, bien como la conoces o como piensas que funciona.
Puedes observar, por ejemplo, una familia donde los padres tienen tallas bajas y los hijos han nacido súper altos. Profe, ¿qué ha pasado? ¿Son adoptados? No. El ambiente también tiene que ver con la alimentación que una persona recibe, que un organismo recibe, y también permite bien influenciar la expresión o el silenciamiento de ciertos genes. Por ello, ustedes van a notar sobre todo que cuando las personas, bien, cuando una pareja, digamos, viaja a una zona, por así decirlo, una zona de primer mundo, donde tienen otro estilo de vida, tienen menos contaminación, también influye, tienen un mejor alimento, sus hijos, su descendencia tiende a desarrollarse mucho mejor, bien, en los cuales ya no se parece a ninguno de los padres, más allá de unos rasgos físicos que pueda mantener. Bien, entonces chicos, no olviden esto. El fenotipo, lo que nosotros observamos, depende del genotipo influenciado por las condiciones ambientales. Y a todo esto, profe, ¿qué cosa es un gen? Nosotros sabemos que dentro de cada una de nuestras células hay presencia de ADN, un ADN que se encuentra bajo la forma desenrollada conocido como cromatina, ¿bien? Está completamente disperso. Vamos a notar que en este ADN hay muchas porciones que pueden ser leídas, pueden ser traducidas y estas porciones van a dar origen a proteínas. Estas pequeñas porciones que pueden ser traducidas, pueden ser leídas para formar proteínas, esos vienen a ser los genes. Profe, entonces, ¿no todo el ADN son genes? No. Hay espacios que no pueden ser leídos, hay espacios que no codifican nada, únicamente están ahí a manera de protección para poder separar un gen de otro, para poder diferenciarlo y también para que se pueda leer correctamente cada uno de ellos. ¿Bien? Entonces, un gen es una porción de ADN donde se guarda la información para poder obtener un producto del gen. ¿Cuál es este producto? Una proteína. A partir del ADN nosotros obtenemos proteínas. Gracias a esa proteína se adquiere cierta característica. ¿Todo el ADN está formado únicamente por genes? No. El ADN tiene zonas que vienen a representar a los genes, pero también presenta otras zonas que no codifican nada, que están ahí por seguridad propia de la cadena genética. Bien, entonces, si un gen es una porción de ADN, ¿cómo me explica que una persona bien tenga el pelo liso y otra persona tenga el pelo rizado? Tienen, digamos, un gen distinto, tienen variantes del gen. El gen nosotros lo vamos a ubicar en una cierta región, sobre todo a nivel de los cromosomas, cuando el ADN se condensa es más fácil. A esta región donde ubicamos al gen se le conoce como el locus. Es la posición donde va a estar un gen. En ese locus, bien, donde ya tenemos, por ejemplo, el gen para el tipo de cabello, vamos a encontrar variantes. Tenemos una variante de cabello de tipo liso que se encuentra aquí, pero en otras personas podemos encontrar variantes de cabello rizado que también va a estar ahí. Entonces, en el mismo gen podemos encontrar variantes de este gen, las cuales van a formar un producto distinto, generando una característica distinta. A estas variantes se le conoce como alelos. Bien. Lo más común, lo más normal para temas genéticos es que nosotros encontremos solamente dos variantes, alto, bajo, negro, blanco, bien rizado, liso, todo ello, pero en la naturaleza de por sí existen más. Muchos genes tienen más de dos variantes. Pueden tener una tercera variante, pueden tener una cuarta variante. Cada una de estas variantes va a dar un producto distinto, otorgando una característica distinta. Como por ejemplo para el color de ojos. Para el color de ojos nosotros tenemos tres variantes. Tenemos alelos que van a dar un color de ojos marrones, alelos de color de ojos verdes, alelos de color de ojos azules. La combinación de estos genera estas pequeñas variaciones, bien que vemos en las personas. También, por ejemplo, para el sistema sanguíneo, tenemos un alelo para el tipo de sangre A, alelo para el tipo de sangre B, alelo para el tipo de sangre O. Cuando nosotros encontramos más de dos variantes, más de dos alelos, a eso se le conoce como un caso de alelismo o alelos múltiples. ¿Bien? Pero recordar que todos estos alelos vienen a ser variantes del gen que lo ubicamos en una posición. Ahora, estudiando un poco más a fondo lo que viene a ser las posiciones de los genes, los científicos se dieron cuenta de que
No era tan sencillo como pensábamos, que en un gen únicamente lo encontrábamos en un solo sitio. Muchas veces un gen podía estar en varios lugares a la vez y dependía de varios lugares para expresar una sola característica. Entonces, por aquí colocamos a un cromosoma, ¿bien? Por aquí colocamos a otro. Locus es cuando tenemos una sola posición para un solo gen. Pero si nosotros encontramos que un solo gen lo coloco del mismo color, este gen está por aquí, también está por aquí, bien, es el mismo gen, está del mismo color. Cuando encontramos que un gen presenta varias posiciones, uno solo, a eso no se le denomina locus. Bien, no son varios locus, sino que se usa en plural, conocido como loci. Es el plural de los locus. ¿Y esto qué indica? Que un gen, uno solo, presenta varios sitios. Mucho cuidado en las preguntas donde te colocan imágenes o te colocan para pensar. Te pueden indicar de que por aquí encontramos un gen, por aquí encontramos otro gen, por aquí encontramos otro gen. Y te señala la siguiente imagen que representa, bien, las flechas que están indicando. Esto no se trata de un loci. El loci es cuando tenemos varios sitios para un solo gen. Aquí tenemos tres sitios para tres genes distintos. Esto se trata de varios locus. El locus de un gen A, el locus de un gen B, el locus de un gen C. Bien, entonces tener mucho cuidado con ese tipo de preguntas trampa que van a tratar de hacerte confundir. Loci para un solo tipo de gen, estos simplemente son varios locus. Ahora, recordar también de la clase de reproducción que nosotros recibimos bien los genes, básicamente dentro de los cromosomas, tanto de papá como de mamá. Recibimos 23 de cada uno. Estos cromosomas van a acoplarse uno con otro, el uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y entre ellos van a competir las características de nuestros padres. Papá nos dio cabello liso, mamá nos dio cabello rizado, papá nos dio ojos marrones, mamá tiene los ojos verdes, y así va a haber una competencia entre todos estos genes para ver cuál de ellos se va a expresar. Entonces, a nivel de lo que viene a ser un par de cromosomas homólogos, bien, uno con uno, dos con dos, todos ellos, vamos a encontrar que en esos cromosomas, en la misma posición, tenemos el gen. Solamente que papá quizás nos dio una variante y mamá nos dio otra variante. O tal vez ambos nos han dado la misma. Cuando tenemos distintas variantes, vamos a notar que una de ellas se impone, una de ellas predomina. Esa variante se escribe con letra mayúscula, lo vemos por aquí, y se le denomina el alelo dominante. Mientras que la otra variante que no logra expresarse, que queda oculta bien en ese proceso, se le representa con letra minúscula y se denomina el alelo recesivo. Bien. A estos par de alelos, cuando se encuentran de manera distinta, se les llama alelos heterocigotos. Bien, cambia la Z por una C. Aquí es una C. Heterocigoto. Y esto nos lleva a entender algo. ¿Cuándo se expresa un alelo dominante? Un alelo dominante siempre se expresa donde esté. Si está solo, se expresa. Si está acompañado de otro dominante, se expresa. El alelo dominante siempre se va a expresar en cualquier situación. Cuando se expresa un alelo recesivo. El alelo recesivo, la única forma en la que va a poder expresarse es si los dos alelos son iguales. Bien, como por ejemplo aquí. Al no tener que competir con nadie, simplemente le queda esta opción, bien, para poder expresarse. Y a esto se le conoce cuando ambos son iguales, homocigotos. En este caso, alelos recesivos homocigotos. Si los dos fuesen dominantes, alelos dominantes homocigotos. Bien, entonces un alelo recesivo únicamente se expresa en homocigosis recesiva. Es la única forma que tiene de poder expresarse. ¿Bien? Ok. Hasta aquí. ¿Me están siguiendo con la terminología? ¿Algún punto que no se entienda? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Ahora, dentro de genética, también vamos a encontrar a unos organismos, bien, que nos dicen que no presentan alelos iguales. Nos están diciendo directamente que son heterocigotos,
Pero cuando buscamos las alternativas no encontramos la palabra heterocigoto, sino que a estos también se les puede conocer con otra palabra. Organismos que presentan alelos distintos dentro de su genética también son llamados organismos híbridos. Organismos híbridos. Hay presencia de hibridosis. En contraste, aquellos organismos que sí presentan alelos iguales, bien dentro de la parte genética, dentro de su genotipo, a estos organismos se les denomina de línea pura o de linaje puro, indicando básicamente que tanto su descendencia hacia arriba y hacia abajo, bueno, sus progenitores, van a presentar caracteres que han permitido, ¿bien? Que se dé una línea pura, un linaje puro. Entonces, mucho cuidado si por ahí te piden un organismo de línea pura, ya sabes, presenta ambos alelos iguales, o si te hablan de un organismo híbrido, bien, presenta ambos alelos distintos. También vamos a encontrar palabras como por ejemplo el genoma y el proteoma. ¿A qué se debe? Genoma se define como la cantidad, la totalidad de genes que puede tener un organismo. En el caso del ser humano, si no me equivoco, son 235.000 genes que podemos nosotros presentar en nuestra carga genética. Y recuerden que a partir de cada uno de los genes se desarrolla una proteína, puede traducirse una proteína. A ese conjunto de proteínas que obtenemos de nuestro genoma se le denomina el proteoma. ¿Bien? La totalidad de proteínas que se obtiene, bien, por traducir todos los genes presentes en el genoma. Bien, entonces chicos, estos vienen a ser algunos términos que nosotros vamos a ver hoy día y también la próxima semana en la clase de genética. Poco a poco quizás van ganando un poco más de experiencia en cuanto al manejo de términos y también entender correctamente cada uno de ellos, ya que las preguntas que ustedes les van a hacer en genética básicamente está todo redactado en palabras y tienen que traducirlo para poder resolver el problema. Bien, si tienen cualquier duda, cualquier consulta durante la clase, no tengan ningún problema para poder recordar cada uno de ellos. Ok, ahora, hablar de genética es hablar directamente del señor Gregor Mendel, bien, un monje austriaco, el cual fue el primero que planteó los términos, los temas de herencia. Gregor Mendel, bien, fue una persona que se desarrolló en Austria. Él directamente no quería ser un monje, pero era una de las mejores opciones para poder tener acceso al conocimiento, ya que en esas épocas era muy restringido. El señor Mendel, como parte de lo que viene a ser ya dentro del clero, parte de los estudios, le interesaba predecir cómo van a formarse los nuevos cultivos, ya que era un problema de ese entonces el poder alimentar a la población. Comúnmente los agricultores, los campesinos, cuando sembraban los cultivos, echaban cualquier tipo de semillas y frente a ello algunas plantas salían altas, otras plantas salían bajas, algunas producían gran cantidad de frutos, otras no. Y a Mendel le interesaba saber si es que podía predecirse de alguna manera, para no evitar hacer mucho gasto, si esta planta valía o no la pena, bien poder cultivarla. Frente a ello, Gregor Mendel escoge a un organismo, que ustedes bien saben, conocido como Pisum sativum, llamado comúnmente la arveja o guisante. ¿Por qué escoge a este organismo? Porque básicamente empleando la ciencia presenta bien ciertas propiedades únicas. Número uno, tiene fácilmente, características fácilmente visibles, características que podemos seguir, que no es tan complicado para poder ubicar. Número dos, es un organismo de rápido desarrollo, ¿sí? Lo que nos permite que rápidamente obtengamos muchas generaciones. Y número tres, es un organismo que produce, bien, abundante o bastante descendencia. Bien, entonces estos organismos en cada generación que se va formando van produciendo más y más descendencia en una gran cantidad, lo que permite mantener estudios estadísticos para ver cuáles son las probabilidades, bien, respecto a las herencias de estos caracteres. Ahora, recordar que Mendel vivió en una época donde la ciencia todavía no ha tenido los hitos de hoy en día, con lo cual Mendel no sabía, se desconocía completamente en su época qué cosa es un gen, no sabía qué cosa es el ADN. No conocía lo que viene a ser la mitosis, no conocía lo que viene a ser la meiosis, pero repito, no es culpa de él, sino que todavía no estaban esos estudios claros, ¿bien? Él no sabía nada de ello.
Mendel entendía de que las plantas, bien que mostraban ciertas características, se debía a que existían ciertas moléculas o ciertos compuestos que pasaban de generación en generación, a lo cual la parte observable, bien, él lo denominó los caracteres, la presencia de caracteres. Separamos un poco. Y a estas cositas que iban pasando de generación en generación, él lo denominó los llamados factores. Bien, entonces los caracteres nosotros lo conocemos hoy en día como el fenotipo, lo que podemos visualizar, y los factores vienen a ser lo que nosotros conocemos hoy en día como los genes. Bien, entonces Mendel no sabía nada de genética, únicamente empleó esta terminología. Eso y al método científico de la manera más pura, logró encontrar generación tras generación, formulando dos grandes principios o también conocidos como las dos leyes de Mendel. Bien, la primera ley, la ley de la segregación, y la segunda de la segregación independiente. Los trabajos de Mendel en su época no fueron bien recibidos, no se les dio la atención adecuada. Básicamente, Mendel murió sin saber la importancia que tenía su trabajo. Bien, murió en el 84, 14 años después de haber presentado su trabajo, y 16 años después, incluso recién, los trabajos de Mendel fueron redescubiertos por tres botánicos de manera independiente, cada uno por su cuenta. Ahí tenemos al señor Hugo de Bryce, el señor Karl Correns y Eric von Schermack. ¿Bien? Estos tres botánicos que estaban también estudiando cómo poder predecir lo que viene a ser el desarrollo de los nuevos cultivos, se toparon con los trabajos de Mendel, entendieron la importancia que tienen estos trabajos, con lo cual surge una nueva ciencia conocida como la genética. Y de eso, gracias a los trabajos de Mendel, el señor Mendel fue denominado, bien, el padre de la genética. ¿Bien? Ok, entonces chicos, muy importante recordar al señor Mendel. Puntos claves de esta parte. Muchas preguntas de admisión te van a colocar, digamos, postulados o cosas que ha dicho Mendel. Ten mucho cuidado si dentro de esos postulados te encuentras estas palabras: ADN, genes, mitosis, meiosis, porque Mendel no sabía, no existían estas palabras en su época, así que él no postuló nada de ello. Bien, Mendel únicamente utilizó la palabra caracteres para referirse a las características visibles y factores para referirse a los genes, bien, que iban siendo heredados generación tras generación. En algunas preguntas también te van a pedir que tú puedas sugerir algún tipo de organismo, bien, para realizar un estudio como lo hizo Mendel. Entonces recuerda que ese organismo tiene que presentar características bien fácilmente observables. En caso de Pisum sativum, el color de la vaina, la forma de la vaina, la altura de la planta, todo ello. Tiene que ser un organismo de rápido desarrollo, que rápidamente pueda darte generación tras generación. Por eso que hoy en día, por ejemplo, se utilizan en la parte animal a los ratones. Los ratones, una vez que nacen en cuestión de 4 semanas, ya están viables para poder reproducirse, ¿bien? Si tú intentas utilizar otros organismos como tiburones, cuya gestación puede demorar más de un año, intentas utilizar organismos como los perros, que pueden tomarle 3, 4 años para llegar a la etapa reproductiva, no sería un organismo viable para hacer este tipo de estudios. Y por último, que produzcan abundante descendencia. De nada sirve si solamente obtengo un solo hijo, ya que no puedo saber si este hijo responde a ciertas características o me puede ayudar de manera estadística. También, en algunas preguntas de verdadero y falso, mucho cuidado con los tres botánicos, ¿bien? Los redescubrieron los trabajos de Mendel de manera independiente, cada quien en su propio laboratorio, ¿bien? No fue de manera conjunta. Ahora, dentro de las preguntas de genética, chicos, hay que entender ciertas cositas. Número uno, las preguntas de genética que les van a colocar a ustedes en el examen no son difíciles, ¿bien? O sea, aparte de las preguntas de conocimiento general, hablo de las preguntas con problemas. No son difíciles, sino que son trabajosas, son laboriosas. Si ustedes no adquieren ciertos tips, no adquieren ciertas, digamos, ciertas ventajitas para poder solucionarlos, les va a tomar mucho tiempo. Y esa es la cuestión de las preguntas de genética, que ustedes pierdan tiempo. Difíciles no son. Número dos. En las preguntas de genética, cuando se refiere a los problemas para plantear, te van a colocar distintos organismos donde te van a indicar cuándo es un alelo dominante, si hay un alelo recesivo, todo ello. Pero
En el caso que te coloquen como organismo a Pisum sativum, no te van a decir cuál es dominante, cuál es recesivo, porque Pisum sativum es un organismo representativo dentro de la genética, estudiado muy bien por Mendel, y Mendel describió 7 características que tú tienes que aprender cuál es la forma dominante, cuál es la forma recesiva. Cuando Mendel realizó estos trabajos, se dio cuenta que generación tras generación, la forma dominante tenía mayor predisposición a poder aparecer, sobre todo en la segunda generación luego del cruce, del primer cruce, donde la forma dominante aparecía con un 75% de probabilidades, mientras la forma recesiva aparecía con un 25%. ¿Qué cosa estudió Mendel? De abajo hacia arriba, el tamaño de la planta. Recordad que la parte de tamaño es muy común en la gran mayoría de organismos, por no decir todos. Las plantas o los organismos altos son dominantes sobre los organismos bajos, ¿bien? Y Pisum sativum no es excepción. Ahí también, las plantas altas son dominantes sobre las plantas bajas. En cuanto al color de las flores, por lo general el color blanco es recesivo. Y en Pisum sativum el púrpura es dominante contra el blanco. En cuanto a la ubicación de las flores, tenemos, acá dice, entre las uniones de las hojas o en las puntas de las ramas. Entre las uniones de las hojas se le denomina deposición axial, como si fueran unas axilas, donde vamos a encontrar unas ramas que están por ahí surgiendo y justo entre ellas va a surgir una flor. Entonces, esto es de posición axial. Pero también vamos a encontrar de posición terminal, cuando las flores se desarrollan justo en las puntas de las ramas. Ahí. Bien. En cuanto a las vainas, recordar, ustedes han pelado arvejas, principalmente las vainas, ¿de qué color son? Verdes. Bien, van a encontrar la gran mayoría de vainas verdes y ese viene a ser el color dominante. En cuanto a la forma, pues una vaina hinchada. Muy al contrario, porque pareciese que el verde también en las semillas fuese el dominante, ya que siempre pelas arvejitas y siempre salen verdes, pero en el caso de las semillas el color es al revés, ¿bien? Cuando la vaina dominante es la verde, el color de la semilla dominante es la amarilla. En cuanto a la forma, sigue siendo el liso contra el rugoso, tanto para la semilla como para la vaina. Bien, entonces chicos, ideen cualquier tipo de, digamos, por ahí cualquier tipo de mnemotecnia para que puedan recordar cuál es la forma dominante contra la forma recesiva. Bien, las tallas altas dominantes contra las bajas, los colores contra el blanco. Bien, en el caso del arberjo, ustedes han pelado arvejita y por eso yo siempre me acuerdo de la vaina. Una vaina verde, una vaina inflada, es dominante contra una vaina rugosa, una vaina amarilla. Pero el contrario es con la semilla. Semilla amarilla, pero también inflada o lisa. Bien, ok. Ahora sí, vamos entonces con los trabajos de Mendel. Y empezamos con la primera ley de Mendel. Mendel, para entender cómo se iban a heredar cada uno de los llamados factores, cómo iban a pasar de generación en generación y desarrollar las características o caracteres, empleó las llamadas líneas puras, bien como los organismos que iban a dar origen a las generaciones. A estos organismos que van a formar nuevas generaciones se les designa con la letra P. La P de parentales, vienen a ser los padres de las siguientes generaciones. Entonces, Mendel quiso trabajar con organismos bien de linaje puro, de línea pura. Para lograr ello, Mendel realizó cruce tras cruce únicamente seleccionando la característica que quería. Por ejemplo, si yo quiero únicamente organismos altos, línea pura de organismos altos, tengo mis semillas, las siembro, me van a salir altas y bajas, selecciono a las plantas altas, le retiro las semillas, las vuelvo a sembrar y puede que nuevamente me salgan altas y bajas. Otra vez selecciono únicamente a las plantas altas. Vuelvo a sembrar y ahora sí obtengo únicamente semillas altas. Selecciono estas semillas y los siembro una vez más por si acaso, para darme cuenta que ya no hay presencia de los caracteres, de los factores, perdón, de planta baja. Entonces, de esa manera Mendel obtuvo, bien, líneas puras de los caracteres que él quería. En este caso están probando semillas lisas contra rugosas. Entonces, iniciamos con organismos de linaje puro. Nos damos cuenta que ambos alelos son iguales. En este caso, ambos alelos dominantes y por aquí ambos alelos recesivos. Al momento que Mendel realiza el primer cruce, bien, el alelo dominante únicamente produce gametos dominantes, sea óvulo, granos de polen. El alelo recesivo únicamente produce bien, gametos con carga recesiva. Y al momento que se cruzan, nos damos cuenta que en la primera generación llamada la F1,
la primera filial, los primeros hijos. Bien, en la F1 aparece el 100% con caracteres dominantes. El 100% desarrolla característica lisa. ¿Bien? Al momento que se han cruzado el alelo dominante contra el recesivo y tienes aquí al heterocigoto, o también llamado híbrido, ¿por qué ocurre que solamente expresan carácter liso? Se debe a que el alelo dominante tiene dominancia completa, opaca, oculta completamente al alelo recesivo, que no logra expresarse. ¿Bien? Ahora, producto de esta primera generación, yo quiero obtener una segunda generación, una segunda filial, un F2. Entonces, ¿qué hago? Cojo a los organismos de la primera generación y los cruzo consigo mismo. Bien, entonces, este organismo que ya presenta dos alelos distintos, al momento que va a formar sus gametos, el 50% se lleva el alelo dominante, el 50% se lleva el alelo recesivo. Con lo que vemos que por aquí hay un A dominante y un A recesivo. Y lo cruzamos básicamente consigo mismo. Otro A dominante, otro A recesivo. Realizamos un cruce de 2 a 2 en los llamados cuadritos de Punnett o tablas de doble entrada y nos damos cuenta, aquí hay presencia de alelo dominante. Aquí también hay un alelo dominante, bien, contra el recesivo. Por aquí un dominante contra el recesivo. Y aquí abajo únicamente dos recesivos. Recordar lo que dijimos sobre alelos dominantes. El alelo dominante siempre se expresa, ya sea en homocigosis o ya sea en heterocigosis. Por eso que tres de las cuatro semillas obtenidas, el 75%, van a expresar la característica dominante, a pesar que en dos de ellas hay alelo recesivo. Bien, el alelo dominante siempre se expresa. El alelo recesivo, la única forma que puede expresarse es cuando ambos son iguales, en homocigosis recesiva. Es la única manera en la que puede aparecer. Entonces, Mendel comprende de que estos alelos recesivos durante la primera generación quedan opacadas por un alelo dominante, pero en la segunda generación, por temas estadísticos, existe un 25% de probabilidades de que vuelva a aparecer, con lo cual Mendel determinó las proporciones fenotípicas. Mendel no sabía de genética, él no trabajó con proporciones genotípicas, únicamente con lo observable, entendiendo que existe una probabilidad de para expresar un carácter recesivo. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos dice por aquí el señor Mendel? Al cruzar dos líneas puras, bien, que poseen variación de un mismo carácter, liso contra rugoso, en la primera generación todos los descendientes mostrarán la variante dominante. Aquí el 100%, bien, expresa la variante dominante. Y al cruzar los híbridos de la F1 entre sí, la variación dominante presentará la proporción de 3 a 1 respecto al recesivo. Entonces Mendel da a entender que existen reglas estadísticas para poder entender los procesos, bien, de herencia entre los organismos. A esto se le conoce como la primera ley de Mendel o la ley de la segregación. Algo que podemos rescatar de este trabajo de Mendel es lo siguiente. Ay. Número uno, los parentales, bien van a notar esta propiedad, los parentales ambos vuelven a aparecer en la F2. En estos cruces mendelianos que ustedes también van a tener en sus problemas, en varios ejemplos, van a ver que los parentales, quizás uno de ellos, o en algunos casos ambos, desaparecen en la F1, no tienen la misma genética, pero en la F2 vuelven a aparecer. Quizás en algún momento tú te has encontrado con fotos viejas, álbumes de tus padres, tus abuelos, y has notado, por ejemplo, cuando comparas fotos de tú a los 10 años con tus padres a los 10 años, con tus abuelos a los 10 años, vas a notar que te pareces más a tus abuelos que a tus propios padres. Profe, ¿a qué se debe eso? Básicamente porque en la F1, bien la generación donde están tus padres, bien acá están los abuelos, algunos caracteres se han mezclado y han desaparecido. Pero cuando aparece el F2 pueden reaparecer los mismos caracteres de los abuelos.
por eso tienes más parentesco con ellos. Algo que también ocurre es el llamado salto generacional. Los caracteres recesivos tienden a desaparecer una generación. Si te das cuenta, el carácter rugoso desaparece en la F1, pero vuelve a aparecer en la F2. Y esto también quizás lo habrás notado en algunos casos en tu familia. Digamos, por ahí la abuela tiene unos ojos verdes, mientras que el abuelo presenta sus ojos marrones. Luego de eso, en la primera generación, donde están tus padres, tus tíos, bien sus primos, bien, ninguno de ellos tiene los ojos verdes. ¿Qué ha pasado? Esta característica ha sido opacada, está ahí, oculta. Pero en la siguiente generación que le corresponde a ti, a tus hermanos, hermanas, a tus primos, alguno de ellos saca y se lo hacen saber. Justo sacó esos ojos raros que presentaba la abuela. ¿Qué pasó? Los alelos dominantes opaquen las características recesivas y luego por ahí vuelve a aparecer. Profe, en mi caso yo me he dado cuenta que tengo un lunar que en una posición en mi brazo, que mi papá también lo tiene, mi abuelo también lo tiene. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que este lunar está siendo determinado básicamente por un alelo dominante. Entonces, el alelo dominante aparece en todas las generaciones. Está presente por aquí, está presente por aquí y va a estar presente también en esta generación y la que viene, porque el dominante se impone sobre el alelo recesivo. ¿Bien? Entonces, gracias a la primera ley de Mendel, ahora tú puedes comprender ciertos caracteres, ciertos tipos de herencia que también ocurren en tu familia. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta sobre la primera de Mendel? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo claro, profesor. Ok. Ahora, algo que también llama la atención, sobre todo en la parte humana, que es lo que más observan, es que hay ciertos caracteres que no hemos observado que para nosotros, digamos, básicamente no existe esta combinación. Pongámoslo así a modo de bastante contraste, no piensen que es algo racista, bien. Pongamos los caracteres de una persona asiática, bien, los básicos, una cara redonda, unos labios delgados, los ojitos rasgados, bien, y el pelo liso, muy liso, es característico de los asiáticos. Y en contraste, pongamos una persona, bien, básicamente de la zona de África. Van a notar que presenta lo que viene a ser una frente muy prominente, van a notar el pelo ensortijado, ni siquiera son rulos, son ensortijados, unos labios muy gruesos y unos ojos redondos. Bien, son características muy contrastables. La pregunta es, una persona que presenta rasgos asiáticos, ojos chinos, pelo liso, bien, cara redonda, ¿podría tener labios gruesos como los africanos? ¿Podría tener un color de tez oscura o viceversa? Una persona africana con pelo ensortijado, los labios gruesos, la tez morena, ¿podría presentar los ojos chinos como las personas de Asia? ¿Se puede dar estas combinaciones, chicos? ¿O hay ciertas limitaciones para la herencia? Ya por el hecho de tener piel oscura, labios gruesos, bien pelo ensortijado, ya no puedes adquirir unas características como por ejemplo las personas de Asia o viceversa. Por tener la cara redonda, el pelo liso, básicamente ser asiático, no puedes desarrollar características de una persona de África. En términos sencillos, ¿han visto un chino negro alguna vez? ¿Han visto esta combinación genética? ¿Se podrá desarrollar? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? ¿Existe o no existe? ¿No? ¿Hay, hay ciertos caracteres que influyen en la expresión de otros? Eso es algo que también se preguntaba Mendel. Si ciertas características van a determinar que otras se expresen o no se logren expresar. Para ello, Mendel tenía que trabajar ya no con un carácter, sino con más de uno, con dos, con tres. Por ejemplo, en el caso de las plantas. El que una planta sea de talla alta únicamente puede tener flores en posiciones terminales, que una planta sea de talla baja únicamente puede tener flores en posiciones axiales, o por ejemplo lo que ustedes observan con las vainas, ¿bien? Profe, yo he visto que cuando la vaina es de color verde, las semillas son verdes, y cuando la vaina es de color amarillo, las semillas son amarillas. Entonces, ¿están limitados a eso?
puede haber vainas verdes con semillas amarillas y vainas amarillas con semillas verdes. Para ello, Mendel realizó un segundo tipo de experimento que nosotros conocemos como la segunda ley de Mendel, donde va a poner a prueba más de un carácter y ver si hay influencia en cuanto a la herencia, si un carácter depende de otro para poder heredarse, para poder segregarse. Nuevamente regresamos a lo que vienen a ser los parentales que están por aquí. Entonces, Mendel va a poner a prueba en este ejemplo a las semillas amarillas y lisas contra las verdes y rugosas. Nuevamente iniciamos con lo que viene a ser líneas puras. Bien. Entonces, Mendel selecciona semillas de color amarillo y de forma lisa de línea pura y nos damos cuenta que es línea pura porque para ambos caracteres presenta homocigosis. Bien, en este caso, homocigosis dominante. Para verde y rugoso, lo mismo, línea pura. Ambos caracteres presentan homocigosis recesiva. Ahora, ¿de qué manera estos organismos van a formar sus gametos? Aquí no hay mucho problema, ya que generan un solo tipo de gameto para amarillo, un solo tipo de gameto para liso. Y la combinación te va a dar esto. ¿Bien? AB mayúsculas. Aquí lo mismo para verde y rugoso, pero con minúsculas. Con lo que al realizar el cruce obtenemos un organismo, bien que presenta heterocigosis para el primer carácter y heterocigosis para el segundo. A este organismo que es doblemente híbrido también se le conoce como un dihíbrido. Aquí aparece el famoso dihíbrido, que presenta hibridosis o heterocigosis para los dos caracteres. Entonces, en la F1 nos damos cuenta que todas las semillas, el 100%, son lisas y amarillas, bien, manteniendo la primera ley de Mendel, que en la primera generación el 100% de los organismos expresan los caracteres dominantes. Ahora, a partir de esta generación, ¿cómo podemos obtener la siguiente? ¿Cómo podemos formar los gametos? Entonces, nosotros tenemos por aquí la siguiente combinación. En este caso, ustedes saben que cada una de las letras va a ir combinándose bien con las otras que son distintas. El A mayúscula con el B mayúscula, el A mayúscula con el B minúscula y lo mismo con el A minúscula con los otros dos. Bien, obteniendo un total de 4 gametos, que nosotros lo vemos por aquí. A mayúscula con B mayúscula, A mayúscula con B minúscula, el A minúscula con ambos también. Y estos 4 son replicados por el otro lado para obtener el cruce. Bien, hasta ahí todo bonito. Cuando te dan, por ejemplo, pocos, que vienen a ser pocos caracteres, pocos alelos. Pero ¿qué pasaría si en lugar de preguntarte qué gametos obtenemos, te preguntan por cuántos? Y te dan algo así. Pregunta, chicos, producto de este genotipo, ¿cuántos gametos distintos se pueden obtener? O te quieren complicar más la vida, te van a dar algo así. Como te dije, genética viene a ser preguntas que te van a hacer perder tiempo. La principal cosa es que pierdas tiempo, porque difícil no es. En estos momentos, cuando te preguntan la cantidad de gametos que se pueden obtener, lo más común que vas a hacer es empezar a hacer combinatorios. Combinas con este, con el otro, vas generando, digamos, flecha tras flecha y te va a tomar mucho tiempo. Utiliza este sencillo instrumento. Por aquí, el primer par de alelos para A. ¿Cuántos alelos distintos puede producir? Solamente uno, un A dominante. El segundo par de alelos, ¿cuántos distintos produce? Solamente dos, uno dominante, uno recesivo. Este produce dos y este produce uno. Multiplica, ¿cuánto obtienes? Cuatro. Este combinatorio solamente puede formar 4 gametos distintos. Vamos con el de abajo. El de aquí produce dos. Este de aquí produce uno. Produce dos distintos, produce uno, produce dos y esto produce uno solo. Entonces, producto de este genotipo, ¿cuántos gametos distintos obtenemos? Multipliquen y aquí sale 8. Bien.
Entonces, en caso que les piden calcular la cantidad de gametos que se pueden obtener con ciertos genotipos, simplemente apliquen esa técnica. Si presenta homocigosis, sea dominante, sea recesivo, solamente produce un solo tipo de alelo. En cambio, si presenta heterocigosis, va a producir dos. Van colocando los números, los multiplican y ya. Por ejemplo, aquí, este produce dos, este produce dos, por eso que nosotros obtenemos cuatro gametos en total. Bien. Si ya te piden indicar los tipos de gametos, ahí sí, por ejemplo, colocas, este te produce uno solo, coloco A y una sola flechita. Este te produce dos, entonces va a haber un B por arriba, va a haber un B por abajo. Este te produce dos a cada uno, C por arriba, C minúscula por abajo. Y este te produce uno, únicamente le agregas un D a todas. Ya, vas con una fila, por acá arriba, el que sigue, por abajo y ahí. Bien. Pero dudo que te pidan calcular cuando es muy grande. Lo más común es que te pidan sacar el número de gametos totales. ¿Ok? Entonces, chicos, ya saben cómo hacerlo. Bien, volviendo al problema. Entonces, este llamado dihíbrido, este doble heterocigoto, puede producir cuatro gametos distintos. Colocamos cuatro por aquí, cuatro por acá y realizamos el cruce. ¿Qué vamos a observar respecto a las dos características? De las 16 semillas que se obtienen, bien, 9 presentan los caracteres dominantes, amarillos y lisos. Está por aquí, bien, 4, 7, 8, 9. 3 presentan una característica dominante y la otra recesiva, amarillo y rugoso, por acá. Otras tres es al revés, una recesiva y una dominante. Bien, primero era una dominante y una recesiva, ahora es una recesiva y una dominante, verdes y lisos, bien, que están por aquí, por acá y por acá. Y una de 16 presenta ambos caracteres recesivos, que está justo aquí. Bien, entonces, esto es lo que obtiene Mendel en las proporciones fenotípicas de la segunda generación, el famoso 9331. Bien, 9 que expresan ambos caracteres dominantes, 3-3, uno dominante, uno recesivo y viceversa, uno recesivo, uno dominante y uno que expresa ambos recesivos. Esto te permite explicar de que los caracteres se pueden heredar de manera independiente. Quizás no lo veas, quizás a lo mucho puedes ver de que sí, puede haber semillas amarillas y rugosas, puede haber semillas verdes y lisas, correcto, pero vamos con el siguiente caso. En esa cantidad de semillas, las 16 que tenemos aquí en total, te voy a pedir que cuentes lo siguiente. Chicos, en el chat o activen el micro. ¿Cuántas semillas son amarillas de las 16? ¿Cuántas semillas son amarillas? ¿Cuántas semillas son lisas y cuántas son rugosas? Simplemente cuenten uno y el otro por diferencia de 16. 12 amarillas. Correcto, tenemos 12 amarillas, con lo que habría 4 semillas verdes. Vamos con las lisas. ¿Cuántas semillas son lisas? 3. 12. 12 también, correcto. 12 semillas lisas contra el resto que son 4 rugosas. Quiere decir que si yo hago una pequeña fracción, amarillos es a verdes como 3 es a 1. Lisas es a rugosas como 3 es a 1. Profesor, ¿no es la primera ley? Así es. Mendel con la segunda ley te demuestra que no importa los caracteres que tú pongas en un organismo, cada uno de ellos se va a heredar de manera independiente. Por eso que la segunda ley de Mendel se le conoce bien como la ley de la segregación independiente, demostrando de que no existe una relación entre la forma en la que se heredan los caracteres, que en algún momento tú vas a observar una persona china, bien, con un color oscuro, un chino negro, bien,
Entonces, esto también, chicos, permite, digamos, darle cierta ventaja en cuanto a las preguntas de admisión, porque puede que por ahí, para complicarte la vida, te coloquen un organismo y te mencionen, digamos, tres características. Queremos cruzar unos organismos, bien, simplemente, digamos, para hacerlo más fácil, de línea pura, pero que presentan el color de semilla, bien, presentan el tamaño de la planta y el color de la vaina. Entonces tenemos tres por un lado de línea pura contra tres de otro lado de línea pura, dominantes contra recesivos. Y si tú intentas trabajar en 3, el cuadrito se te va a hacer básicamente, tenemos un trihíbrido, 2, 2, 2, vas a tener 8 por 8, 64 variantes de semillas, donde vas a tener que identificar cuáles son amarillas, cuáles son de vaina verde, cuáles son de textura lisa y todo ello, y se te va a complicar mucho el proceso. Bien, te pueden colocar así, para tres factores, para tres caracteres, pero en la pregunta solamente te dicen, del total de semillas que se obtienen, ¿cuántas son amarillas? Cuando te preguntan por un solo carácter, no importa el resto, automáticamente 3-1. Si te piden el amarillo, el 75%. Si te piden el verde, el 25%. Supongamos que te colocan otro problema, cuatro caracteres para que tú te enredes, hagas todo un trabajo enorme, pero solamente te preguntan por dos. Del total de la F2, ¿cuántos presentan verdes y lisos? Verde y liso. Verde es recesivo, liso es dominante. Bien, uno recesivo, uno dominante, 3 de 16. Los 3/16 del total de semilla van a tener esa característica. Para eso sirven las proporciones fenotípicas. Si solamente me preguntan por un solo carácter, utilizo la primera de Mendel, de 3-1. Si me preguntan por dos caracteres, utilizo la segunda de Mendel, 9-3-3-1. Profe, y si me preguntan por tres, no te van a preguntar por tres porque es demasiado trabajoso para un examen de admisión. Bien, pero sí van a querer complicarte la vida. Te van a colocar 3, 4 caracteres para que tú lo analices así, de 3 o 4, y únicamente te preguntan por uno o te preguntan por dos. Entonces, chicos, mucho cuidado con las preguntas de genética. Complicadas no son, pero van a buscar que tú pierdas tiempo. Bien. Respecto a las proporciones genotípicas, recordar que Mendel no trabajó con ello, pero igual te lo han colocado para que puedas ver cuáles son las variantes genéticas que se desarrollan. Entonces, ¿qué nos dice? El texto. Al cruzar dos individuos que difieren en dos o más caracteres. Bien, estos, cada uno de los caracteres, se transmiten como si estuvieran aislados unos de otros, no guardan relación alguna. El amarillo se transmitió únicamente compitiendo contra el verde, por eso que tienes de 3-1. El liso se heredó únicamente compitiendo con el rugoso, por eso que también tienes de 3-1. De tal manera que en la segunda generación los genes se recombinan en todas las formas posibles. Bien, entonces no hay nada de eso. Profe, entonces, ¿por qué hoy en día no observamos comúnmente a un chino negro o a un africano con características asiáticas? Se debe a que básicamente estas dos razas no se han cruzado todavía completamente, pero ya a futuro, digamos en los próximos 50 años, va a ser algo muy común. Bien, ok. Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna consulta respecto a las leyes de Mendel? La primera y la segunda, ¿todo bien? No te olvides, los parentales vuelven a aparecer en la segunda generación. Por aquí, por acá. Ahí están los parentales nuevamente y tenemos otra vez el salto generacional. Bien, los caracteres recesivos desaparecen en la primera generación y reaparecen en la segunda. Bien, ahora. Otro punto muy importante que tenemos gracias a la genética, y hablamos directamente de la línea pura, es el hecho de que a muchos o muchas personas les gusta, digamos, tener organismos con pedigrí, organismos de línea pura, ya sean perros, ya sean gatos, pero por ejemplo esto principalmente se obtiene a nivel de los caballos, que es muy importante, que presenten un linaje puro. Actualmente existen técnicas genéticas para poder saber si un organismo tiene o no tiene linaje puro, pero, por ejemplo, cuando tú vas por ahí al centro de Lima, quieres adquirir un perrito de cierta raza en particular, digamos un Shih Tzu, digamos un Chemcito, y no quieres que te estafen, profe, ¿qué puedo hacer? Para poder saber si un organismo presenta línea pura, se debe realizar un cruce de prueba. ¿Bien? ¿En qué consiste un cruce de prueba? Yo tengo un organismo cuyas características, bien, no me permiten determinar si es completamente línea pura, por ejemplo, una semilla amarilla, puede ser que ambos alelos sean dominantes,
o puede que uno de los alelos sea dominante y está ocultando al recesivo. Entonces yo no sé si mi organismo es así o es así, si es línea pura o es híbrido. Para poder determinar si es uno de los dos, yo realizo un cruce de prueba donde a este organismo problema lo voy a cruzar contra un homocigoto recesivo para dicho carácter. Esa es la condición de un cruce de prueba, cruzar al organismo de prueba contra un homocigoto recesivo y luego analizar la descendencia. ¿De qué manera? Si a nivel de la descendencia solamente se obtiene una sola variante, significa que el organismo presenta linaje puro, porque al tener linaje puro produce un solo tipo de gameto y este gameto se impone contra el recesivo, demostrando que todos van a presentar una sola variante. Pero si presenta más de una variante de la descendencia, en este caso tenemos dos, significa que el organismo no es de línea pura, ya que para formar dos variantes, bien, el organismo ha tenido que desarrollar un alelo dominante que forma la primera variante y un alelo recesivo que junto con el otro recesivo forman la segunda variante. Entonces, chicos, cuando ustedes vayan a comprar sus perritos por ahí y quieren saber que es de línea pura, busquen a los padres y a los otros cachorros. Si yo observo que los padres tienen características, bien que los cachorros también lo presentan, significa que son de línea pura, ya que hay un solo factor, hay una sola característica. Pero si yo observo que los padres tienen una característica, la mayoría quizás de los cachorros, 9 de 10, presentan la misma característica y uno de esos cachorros tiene una característica distinta, ya sé que hay un gen que está oculto, un gen recesivo, bien, que está siendo ocultado por un dominante. Entonces no es linaje puro, se trata de un perrito chusco. Bien, entonces el cruce de prueba nos ayuda en eso. Por aquí nuevamente repetimos lo mismo en este caso con cuyos o cobayos, y tengo un cuisito que es de color negro. Yo no sé si es negro porque presenta ambos alelos dominantes o si es negro porque el alelo dominante está opacando al recesivo. Entonces, ¿qué hago? Cruce de prueba. Bien, lo voy a cruzar contra un cuyo con alelos recesivos. Bien, el cual presenta ambos recesivos y es de color blanquito. Si yo obtengo en la descendencia solamente una sola variante, un solo tipo, significa que mi organismo es línea pura. Pero si yo obtengo más de una variante, en este caso tenemos cuyes blancos y cuyes negros, mi organismo no es de línea pura, ya que produce dos tipos de gametos distintos, uno con el alelo dominante y otro con el alelo recesivo. Bien, entonces chicos, esto es cruce de prueba. Bien, la naturaleza y la biología serían muy bonitas si las leyes de Mendel fueran las que dominaran, fueran las que se dan por todos lados. Pero la naturaleza nos ha mostrado que la genética es más complicado de lo que parece, que hay organismos que no van a responder a la herencia mendeliana, donde un alelo dominante no se va a imponer siempre sobre un alelo recesivo. Bien, a ese tipo de herencias en peculiar se les conoce como las herencias no mendelianas. Y el primer caso que vamos a observar por aquí tenemos la dominancia incompleta. Cuando te dan un problema y te indican que es un caso de dominancia incompleta, tú debes entender lo siguiente. En una dominancia incompleta no existe un alelo dominante, no existe un alelo, por lo tanto, recesivo. Bien, no hay ni dominante ni recesivo. Por eso que en dominancia incompleta no se escribe ni con mayúsculas ni con minúsculas de la forma que lo hacíamos de manera mendeliana, sino que se coloca la característica y como superíndice por arriba se coloca el carácter o el factor, mejor dicho. Bien, por ejemplo aquí. Tenemos flores rojas contra flores blancas. Estamos comparando el color. Entonces, estas flores rojas, vamos a determinarlo como homocigotos, bien como línea pura, colocamos ambos alelos para color rojo. Y las flores blancas, también de línea pura, encontramos ambos alelos para color blanco. Al momento que se realiza el cruce, este que produce únicamente alelos rojos, vamos por aquí, un cuadrito de doble entrada, produce por aquí el alelo para color rojo. Y el otro que produce únicamente flores blancas, alelo para color blanco. Realizamos el cruce color-color, bien, y encontramos un heterocigoto.
Como se trata de un caso de dominancia incompleta, ni el rojo ni el blanco son dominantes y tampoco son recesivos. Entonces, ¿qué hacen? Van a expresarse al 50%, mitad a mitad. En otras palabras, el punto medio entre ambos. Producto del cruce de flores rojas contra flores blancas, en la primera generación obtenemos flores rosadas. 100% expresando el punto medio, la variante heterocigota. ¿Qué ocurre aquí? Los parentales desaparecen. No hay. Cuando nosotros cruzamos a esta F1, bien, para obtener a la F2, la segunda generación, vamos a realizar nuevamente nuestro cuadrito de Punnett, el cuadrito de doble entrada. Bien. Ahora para las dos variantes. Y este heterocigoto produce un alelo para rojo contra un alelo para blanco. Por aquí también colocamos el alelo para rojo, el alelo para blanco. Bien. Realizamos el cruce. Chicos, le agregan aquí la C, y voy a colocar de frente las letras. Nos damos cuenta que por aquí tenemos los dos para rojo, que desarrolla flores rojas. Por aquí. Por este lado tenemos los dos para blanco, lo que permite desarrollar flores blancas. Por acá. Y el 50% va a presentar un alelo para rojo, un alelo para blanco. Y como es dominancia incompleta, no hay dominante, no hay recesivo, se expresan a medias, 50% cada uno, dando un punto medio. Las flores rosadas. Bien. Entonces, en la segunda generación, la proporción fenotípica, 25% rojos, 50% rosados, 25% blancos, equivale a las proporciones genotípicas. Nos damos cuenta también que los parentales vuelven a aparecer de esta manera, en forma de dominancia incompleta. Y una de caso una persona de tez blanca con una persona de tez morena, los niños no salen ni blancos ni morenos, sino que expresan un término, un punto intermedio, una piel color bronceadita, color canelita, ¿bien? Porque ahí existe dominancia incompleta, ni hay dominante ni hay recesivo, hay un punto medio, ¿bien? Entonces, esto es un tipo de herencia no mendeliana. Otro tipo de herencia no mendeliana es la llamada codominancia. En este caso, bien, ambos alelos son dominantes. ¿Y qué te he dicho sobre los dominantes? Siempre se expresan donde estén. Un caso de codominancia es el grupo sanguíneo conocido como MN. Bien, codominancia, los dos dominantes. Entonces, tenemos personas cuyos genotipos, ambos alelos son M. Como los dos son M, expresa únicamente grupo sanguíneo M. Tenemos personas cuyos dos alelos son N, por lo que pertenece al grupo sanguíneo N. Pero hay personas que expresan un alelo para M, un alelo para N, ambos dominantes, con lo cual estas personas desarrollan los dos tipos de antígenos. ¿Bien? Y son del grupo sanguíneo MN. ¿Cómo se vería esto, profe? Como algo visible. Por ejemplo, aquí en las gallinas, ¿bien? Nos dicen que es un caso de codominancia. Tenemos una gallina negra contra un gallo blanco. Al momento que obtenemos la descendencia, como se trata de codominancia, los dos se van a expresar, vamos a notar que estas gallinas presentan un plumaje blanco con manchas negras o un plumaje negro con manchas blancas. No es término intermedio. Los dos caracteres aparecen. Ninguno se oculta en la siguiente generación. Bien. Entonces, ¿qué hubiese pasado, por ejemplo, si en este caso me hubiesen dicho que no es codominancia? Se trata de un ejemplo de dominancia incompleta. Entonces, en lugar de presentar una gallina de color con plumas manchadas, hubiese tenido una gallina o un gallo de color gris, expresando un punto intermedio. Bien. Lo mismo hubiese ocurrido con el ejemplo anterior. ¿Qué pasa si en lugar de que el cruce de las flores fuese un ejemplo de dominancia incompleta? ¿Qué pasaría si me dicen que estas flores responden a la codominancia? Pregunta, el híbrido, ¿cómo sería? Rojo con Ento- manchas blancas o blanco con manchas rojas. Correcto.
Bien, en la codominancia ambos caracteres tienen que aparecer, no se van a ocultar en un punto medio. Entonces, mucho cuidado cuando me dan en los problemas si se trata de dominancia incompleta o se trata de codominancia. También pueden darme con el tema del pelaje, por ejemplo. Tenemos cuyes negros, cuyes blancos y me dicen que es un caso de codominancia. Es un cuy negro con manchas blancas o un cuy blanco con manchas negras. El cuy negro contra el cuy blanco es un caso de dominancia incompleta. Punto medio. Aparecen los cuyes grises. Bien. Ok, entonces atentos con este tipo de problemas. Ahora, respecto a los grupos sanguíneos, chicos, entender de que no solamente existe el sistema ABO, que es el más común, junto con el RH. También tenemos el grupo sanguíneo MN. Estos tres son los, digamos, los ejemplos más comunes para genética, pero de manera general también existen otro tipo, bien de grupos sanguíneos, como el grupo sanguíneo secretor, el luterano, entre otros. Bien. Ok, ahora. Dejando la herencia por un lado, un punto muy importante también para explicar viene a ser el caso de alelos o alelismo múltiple. Hasta aquí hemos trabajado únicamente con dos alelos, dos variantes del gen. Blanco, negro, alto, bajo, liso, rugoso, amarillo, verde y ya. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos con que un gen presenta más de dos variantes? Bien, por ejemplo, para el color de ojos, supongamos que tenemos cinco variantes. Bien, tenemos los ojos grises, los ojos marrones, los ojos verdes, los azules, los violeta. No importa la cantidad de alelos que presentes, puede ser 5, 7, 10, lo que quieras. Tú solamente vas a seleccionar dos. Bien, solamente se trabaja con dos. Nosotros genéticamente solamente podemos tener dos. Por ejemplo, para color de ojos, yo puedo tener el marrón junto con otro marrón, o quizás uno marrón que está compitiendo contra el verde, o por ahí compitiendo contra otro alelo, pero siempre van a ser dos. Otro ejemplo donde vamos a ver alelos múltiples es en el grupo sanguíneo, en el sistema ABO. En el sistema ABO existen tres alelos que determinan el tipo de sangre. Tenemos el alelo para A, el cual se expresa con la I mayúscula y con un A de superíndice. Este alelo para A tiene la misma dominancia, es igual de dominante que un alelo para B, letra I mayúscula y el superíndice de B, pero ambos son dominantes contra un recesivo que va a expresar al O, el cual se expresa con la I minúscula. Bien, entonces el alelo para A es igual de dominante que el alelo para B, pero ambos en conjunto son dominantes frente a lo que es recesivo en sí. Entonces, chicos, ¿conocen su grupo sanguíneo? Espero que sí, ya que si reciben sangre de otro organismo va a generarles problemas. ¿Por qué? Por ejemplo, supongamos que eres una persona de tipo A. Para que tú seas una persona de tipo de sangre A, significa que a nivel genético, tu genotipo, ambos alelos pueden ser A dominantes o tienes un alelo A dominante que está opacando al O recesivo. Bien. Entonces, de ambas maneras, tú expresas como una persona de tipo A. ¿Y qué significa que yo sea de tipo A? Que tus glóbulos rojos presentan un antígeno, entiendes antígeno como una proteína en la membrana. Bien, a nivel de membrana tiene una proteína conocida como una proteína A. Y en sangre tienes anticuerpos contra el B, algo así. Entonces, tus glóbulos rojos, a nivel de su membrana, presentan la proteína A y en sangre, a nivel del plasma, presentan anticuerpos contra el B. Ahora, de manera similar, una persona de tipo B, ¿cuándo eres de tipo B? Cuando ambos alelos son alelos para B, lo cual expresa B, o tienes un alelo B que está opacando al recesivo de O, donde también expresas como fenotipo B. ¿Qué significa ser de tipo B? Que a nivel de tus glóbulos rojos tienes una proteína B y a nivel del plasma sanguíneo tienes anticuerpos contra el A. Bien, entonces nuevamente vamos por aquí. Aquí está. El grupo B, a nivel de sus glóbulos rojos, tiene la proteína B, ¿bien? Y a nivel del plasma sanguíneo, anticuerpos contra el A. Una persona de las raras que son de tipo AB, bien, la única forma en la que puede ser una persona de tipo AB es que presente un alelo para A que expresa como A y un alelo para B que expresa como B. Este es un caso de
codominancia. Ambos alelos son dominantes y los dominantes siempre se expresan. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa que la persona sea de tipo AB? Que sus glóbulos rojos tienen tanto la proteína A como la proteína B. Y al tener las dos proteínas no tienen ningún anticuerpo, profe. ¿Por qué? Si estos glóbulos rojos, bien, aquí está el grupo AB, tuviesen anticuerpos a nivel de plasma, anticuerpos contra el A, los anticuerpos marcarían a la proteína A y el sistema inmune lo elimina. Si tuviesen anticuerpos contra B, marcarían a la proteína B, se marcaría a sí mismo y el sistema inmune lo eliminaría, generando enfermedades autoinmunes. Bien, por eso que las personas del grupo AB, como presentan las dos proteínas, su cuerpo no desarrolla ninguno de los anticuerpos para evitar marcarse a sí mismo. En cambio, las personas del grupo O, que somos la gran mayoría, y la gran mayoría es O, es muy común, presenta ambos alelos recesivos. La única forma en la que se expresa un carácter recesivo es en homocigosis recesiva. Esta persona que tiene del grupo O, a nivel de la membrana de sus glóbulos rojos, no tiene ninguna proteína, ni A ni B. En plasma sanguíneo tiene anticuerpos contra ambos, contra el A y contra el B. Ahí está. A nivel de su membrana no hay ni proteína A ni proteína B, pero en plasma sanguíneo ya tiene los anticuerpos contra el A y contra el B. Estos anticuerpos van a determinar a quién puedes donar sangre o de quién puedes recibir sangre. Por ejemplo, una persona del grupo sanguíneo A tiene anticuerpos contra B, del A, el B del B, el AB del AB, el O del O. Bien, el grupo sanguíneo A persona A tiene anticuerpos contra el B. Apenas estos glóbulos rojos entraron en su sistema, los anticuerpos rodean a estos glóbulos rojos y el sistema inmune los elimina. Bien, lo mismo ocurre con las personas de tipo de sangre B. A nivel de plasma tienen anti-A. Quiere decir que no puede recibir sangre de tipo A. Ingresa esto a su cuerpo, los anticuerpos contra A lo marcan y el sistema inmune los elimina. Profe, ¿el grupo sanguíneo A puede recibir del AB? No. El grupo sanguíneo AB, a pesar de que tiene proteínas A, también presenta proteínas B. Y al momento que ingresa, los anticuerpos van a marcar a estas proteínas, eliminándolo también. Lo mismo ocurre con el B. El B tampoco puede recibir del AB porque aquí hay proteínas A y sus anti-A lo van a marcar. ¿El A puede recibir del O? Sí. Como el O no tiene ningún tipo de proteína en su membrana, bien, al momento que ingresa en un cuerpo A, el A no lo rechaza, no marca nada. Ingresa a un cuerpo B, el B tampoco lo rechaza. Ingresa en el AB, no pasa nada. Por eso que el grupo O es donante universal. Puede donar a cualquiera de los otros grupos. Pero ojo, el O de quien recibe sangre, el O no puede recibir sangre de A porque tiene anticuerpos contra el A. Entra el glóbulo rojo A y lo mata. El O no puede recibir tampoco del B, lo destruye. Y mucho menos del AB, porque los anticuerpos ambos marcan al AB y el sistema inmune se vuelve loco y los destruye. Bien, el O únicamente puede recibir del O. El AB es una sangre rara, es un receptor universal. Como no tiene anticuerpos, le metes A, no pasa nada, le metes B, no pasa nada, le metes O, no pasa nada, y el propio AB recibe sangre de todo. Bien, entonces chicos, mucho cuidado en cuanto a las transferencias, bien, a las donaciones de sangre, de quién puede recibir a quién puede donar. Bien, aquí abajo está lo que te expliqué en cuanto a la codominancia y ambos dominantes contra el alelo O, los genotipos y sus fenotipos expresados. Bien. Eh, ahora, el grupo sanguíneo ABO no es lo único que va a determinar nuestro carácter sanguíneo. Muchos de ustedes quizás si han pasado por hospitales, se han hecho pruebas quizás en el colegio o por ahí para sacar algún tipo de documento, han visto que junto con el sistema sanguíneo ABO les han indicado el factor RH. ¿Bien? Hay personas RH positivas, hay personas RH negativas.
Hago una pregunta abierta, chicos, si quieren contestarlo, bien, normal, su privacidad. ¿Existirá aquí en la clase alguna señorita con factor RH negativo? No importa el tipo de sangre, AB u O, bien, pero que sea de tipo negativo. ¿Alguna de las señoritas presentes presenta RH negativo? ¿Saben? ¿No saben? ¿Lo ignoran? Bueno, tienen que hacerse las pruebas sanguíneas, chicos. Muy importante saber el tipo de sangre. En mi caso, yo soy O positivo. Bien, para que cuando tengan problemas, también cuando tengan por ahí necesidad de sangre, sepan cuál pedir. ¿Qué tiene que ver el factor RH, profe? ¿Por qué solamente pregunta a las señoritas? ¿Por qué no a los varones? Tiene que ver con lo siguiente. Bien. Eh, Hace no mucho, básicamente en el siglo anterior, ocurría el caso de que muchas mujeres embarazadas, ya en etapas avanzadas de gestación, bien, el bebé se iba desarrollando con normalidad y luego tenían un aborto espontáneo. El bebé tenía que salir y cuando salía, los médicos se daban cuenta que estaba muerto. O básicamente ya a la hora del parto salía el bebé, no lloraba, estaba muerto. Y al analizar, bien, hacer la necropsia del cuerpo del feto, se daban cuenta que no presentaba glóbulos rojos mientras estaba muriendo dentro del cuerpo de la madre. ¿Qué estaba pasando? No podían explicar todavía por qué el cuerpo de la madre o por qué el cuerpo del bebé eliminaba o no producía sus glóbulos rojos. ¿Qué pasaba realmente? Hasta que por ahí, analizando a los eritrocitos, se dieron cuenta que aparte de presentar proteínas A, proteínas B que determinan el sistema ABO, también presentan otras proteínas, bien que se conocen como el factor RH, dando a entender de que existen organismos en cuya membrana de los eritrocitos expresan dicha proteína, que puede estar por aquí. A estas personas que expresan la proteína se les conoce como los RH positivo, mientras que otras personas en sus glóbulos rojos no expresan esta proteína y vienen a ser personas RH negativo. También se dieron cuenta que al momento que se iba a dar la herencia entre ambos factores, entre el RH positivo y el RH negativo, el RH positivo es dominante sobre el RH negativo, se impone al negativo. Entonces, ¿qué ocurre en el cruce cuando tenemos papá y mamá? Bien, por aquí, no sé por qué han puesto positivos ambos, bien, papá y mamá. Bien, iniciamos con una madre RH positivo. Si esta madre RH positivo se cruza con un padre RH positivo, ambos positivos, positivo positivo, los hijos salen positivos. Si la madre se cruza con un padre RH negativo, el positivo de mamá se impone al negativo de papá y los hijos desarrollan RH positivo. Bien, ¿qué ocurre cuando la madre presenta factor RH negativo? Cuando esta madre RH negativo se cruza con un padre RH positivo, el positivo de papá se impone al negativo de mamá y los hijos salen positivos. Cuando la madre negativa se cruza con un padre negativo, ambos negativos, recién ahí se expresa el RH negativo, lo que demuestra nuevamente de 3 a 1, ¿bien? Que es un caso de dominancia completa. 3 para el carácter dominante, el RH positivo, y 1 para el carácter recesivo. Profe, sigo sin ver el problema. El problema está aquí y te lo voy a colocar de verde. Cuando tenemos una madre RH negativo y un padre RH positivo. Aquí ocurre el problema. Al momento que se da este cruce, el hijo sale RH positivo, pero es un RH positivo dentro de un cuerpo RH negativo. Quiere decir que la madre, a nivel de sus eritrocitos, no tiene esta proteína, pero dentro de su cuerpo hay un feto que tiene la proteína. ¿Qué hace? El sistema inmune se activa. La madre anticuerpos, anticuerpos que van a marcar a esta proteína. Los anticuerpos marcan correctamente a la proteína, se acoplan perfectamente y recordando las clases de inmunidad, una vez que el anticuerpo marcó algo, el sistema inmune lo va a atacar sin pensarlo.
el propio sistema inmune del organismo que está en desarrollo termina matando a los eritrocitos que están en formación. Por eso se conoce como eritroblastosis. Bien, eritrocitos, blastosis o blasto de formación, eritroblastosis fetal, la muerte de los eritrocitos, bien, en formación a nivel del feto. Entonces, chicos, aquí se da el problema. Un hijo positivo dentro del cuerpo de una madre negativa. Entonces, profe, ¿qué significa? Que estas mujeres jamás van a poder tener hijos, el hijo no va a nacer. De por sí, para que ocurra este sistema de defensas, tiene que haber un contacto sanguíneo. Bien, tiene que pasar sangre del niño a la madre, lo cual es muy raro cuando se encuentra dentro de una placenta. No hay este contacto sanguíneo en sí. Entonces, ¿dónde es que se va a dar el eritroblastosis fetal? Cuando nace el niño, bien, cuando este niño sale del cuerpo de la madre, ahí puede haber un contacto sanguíneo. Y al momento que la madre recibe por primera vez este contacto sanguíneo, empieza a formar anticuerpos, lo cual va a hacer que el segundo hijo no nazca, el tercero tampoco. Profe, pero por ahí no hay la posibilidad de que nazca un hijo RH negativo de esa pareja. No, porque el factor positivo de papá se impone al factor negativo de mamá. Esta madre con este padre siempre van a tener hijos RH positivos, con lo cual el primer niño nace, quizás el segundo, si todavía no hay contacto sanguíneo, si todavía el sistema inmune no se ha activado, pero ya la probabilidad disminuye drásticamente con el tercero, cuarto hijo, bien, lo que es muy común de que no nazca. De ahí, chicos, que ustedes, incluso, bueno, tengan amigos o incluso ustedes mismos sean hijos únicos, porque puede que sus padres tengan incompatibilidad a nivel del factor RH. Puede que su madre presente RH negativo y eso ya limita el que puedan tener mayor descendencia. Profe, ¿no existen técnicas que permitan un embarazo, un desarrollo normal? Sí, hay técnicas, pero son de alto riesgo. Una de ellas es la inmunosupresión, con lo cual van a suprimir las defensas de mamá, pero pone en riesgo el desarrollo en sí de la madre, ya que son 9 meses de embarazo donde va a tener las defensas muy bajas y si por ahí se enferma de algo, también va a poner en riesgo al feto, al organismo, ¿bien? Entonces, por eso, chicos, cuando ustedes algún momento, algún día se van a casar por la vía civil, van a encontrar que les van a hacer un análisis de sangre. Por un lado, para poder detectar la presencia de infecciones de transmisión sexual, bien, antes llamadas ETS, enfermedades, ahora ITS, infecciones, tales como sífilis, gonorrea, entre otros, VIH también, pero también les van a indicar junto con esos análisis de sangre el factor sanguíneo. Bien. No es la infertilidad, porque ocurre el proceso de cruce. Bien, tanto varón como mujer pueden desarrollar gametos, no son infértiles. El problema se da con el desarrollo. El cuerpo de la madre RH negativo rechaza la sangre del bebé RH positivo. Bien, los anticuerpos como son muy pequeños pueden atravesar la placenta, llegan al cuerpo del feto y marcan sus glóbulos rojos. Y las propias defensas del feto eliminan sus propios glóbulos rojos. Bien, ok. Entonces, chicos, este es el factor RH. Señoritas, si ustedes desean tener familia futuro, en la primera cita nada más pregúntenle cuál es el factor RH de su pareja, bien, si son sobre todo negativos. Profe, y si la mujer es RH positivo, pues no pasa nada. Si la mujer es RH positivo, no importa si el padre es positivo o negativo, el positivo de mamá se impone, generando únicamente hijos positivos. Y un hijo positivo dentro de un cuerpo positivo no genera rechazo, no pasa nada. Bien, ok, se entendió lo que viene a ser el sistema A o B, el factor RH, queda todo claro por aquí. Todo claro, profesor. Bien. Profesor, disculpe una consulta. ¿Ese factor RH tiene que ver con el tipo de sangre cuando dicen O positivo o negativo? ¿O o qué tiene que ver ese positivo o negativo con el tipo de sangre? Ese es el factor RH. Es ese. Ay, Ujú. Cuando a ti te indican eres A positivo, eres de tipo A, de factor RH positivo. Bien. ay, Entonces, ya sé. tocando justo ese punto, como me dicen que han entendido, ustedes en las preguntas de genética van a ver los siguientes casos. Bien, te van a preguntar lo siguiente. A ver, por aquí. Pregunta básica, en el chat o con el micro. Una persona de tipo de sangre A negativo, ¿a quién puede donar sangre?
Un A negativo, ¿a quién puede donar sangre? A ver, chicos, un minuto para que lo ¿Otro A resuelvan. negativo? Solo A negativo. No. Un minuto para que lo resuelvan. Un A negativo, ¿a quién puede donar sangre? Bien, atentos. Cuando les coloquen este tipo de preguntas utilizando tanto el sistema ABO como el factor RH, muchos van a intentar trabajarlo probando uno por uno. Voy con el A positivo, voy con el A negativo, B positivo, B negativo, y eso va a generar demasiada pérdida de tiempo. El factor RH, el que tú seas positivo o negativo, no tiene nada que ver con el factor ABO, ¿bien? No tiene nada que ver con si eres A, B, AB u O, ¿bien? No tiene influencia alguna. Quiere decir, recordando la segunda de Mendel, que se segregan de manera independiente. Por eso que a ti, cuando te pregunten este tipo de, digamos, donación, el A negativo, ¿a quién puede donar? Primero analiza solamente al A. El ¿a quién puede donar? Únicamente el A puede donar al A. ¿Y a quién más? Al AB. Sí. ¿Bien? A nadie más. El A puede donar al A a sí mismo y también el AB, que es el receptor universal. Entonces, primero analiza por el factor ABO. Luego analiza por el factor RH. El RH negativo, como no tiene ninguna proteína, puede donarse a sí mismo y también el positivo. El RH positivo no va a rechazar al RH negativo porque es membrana, no es nada raro. En cambio, el RH negativo no puede recibir sangre de positivo, porque si este RH positivo entra al cuerpo del negativo, estas proteínas son raras y el sistema inmune se activa. Entonces, el RH negativo puede donar tanto a positivos como negativos. Entonces, ahí tenemos al A positivo, al A negativo, el AB positivo y el AB negativo. Bien, de esa manera tienen que analizarlo. Primero uno y luego el otro. A ver, ¿a quién puede donar un O positivo? ¿A quién puede donar un O positivo? Un minuto. A la positivo, B positivo, AB positivo y a la O positivo. Correcto, bien. Entonces, primero, analizando como O, acuérdate que lo puedes donar a todos, bien. Es el donante universal, a cualquiera. Analizando el factor RH, el positivo no puede donar a negativo, únicamente a positivo. Entonces, el O va a donar a todos los positivos. Ahora te cambio la pregunta, a ver cómo lo resuelves. Un B negativo, ¿de quién puede recibir sangre? Al revés. Un B negativo, ¿de quién puede recibir sangre? De un B negativo y O negativo. Correcto. Bien, por ser de tipo B, recibe sangre de sí mismo y también recibe sangre del O, es lo más común. Por ser factor RH negativo, no puede recibir de un positivo, únicamente de organismos negativos. Bien, ¿qué tipo de sangre, bien, puede donar a todos, incluyendo el factor RH? Bien, el verdadero donante universal. ¿Quién es? ¿Quién puede donar a todos? El O negativo.
Correcto. Bien, de por sí el O es donador universal, pero incluyendo el factor RH, el negativo dona tanto a positivos como a negativos. Por eso que las personas O negativos son las personas, es la sangre más buscada. Bien, es una sangre muy cotizada en el mercado negro, por si acaso. Y con mercado negro no me refiero a un mercado de bajos mundos, sino que hay personas que por necesidad necesitan comprar paquetes sanguíneos y buscan a O negativos, sobre todo, bien, porque ningún tipo de sangre va a rechazar el O negativo. De por sí, ninguna de las sangres rechaza el O, bien, no tienen ninguna proteína, todas las reciben, y por ser negativo, lo reciben tanto positivos como negativos. De igual manera, ¿quién sería el receptor universal? El que va a recibir sangre de todo tipo, incluyendo el factor RH. AB negativo. ¿No? AB positivo. Correcto, AB positivo. Bien, el AB recibe sangre de cualquiera y por ser positivo, recibes tanto de positivo como de negativo. Si fuese AB negativo, no podrías recibir sangre RH positiva. Bien, entonces mucho cuidado. Entonces, chicos, ahí también les van a colocar este tipo de preguntas. Como les digo, es para que pierdan tiempo, no es difícil y se recuerdan la segunda de Mendel. Trabajen primero un factor, el factor ABO, y luego trabajen el factor RH. Y ya con eso tranquilamente lo solucionan. Porque si no saben esto, pues al momento del examen van a estar probando cada tipo, A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, y pues pierden tiempo. Bien, las preguntas genéticas no son difíciles, son para perder tiempo. Bien, la clase en sí es hasta aquí. Bien, no hay mucho en cuanto a la genética mendeliana, es una clase muy rápida, con lo que vamos a pasar a hacer algunos ejercicios para ir, digamos, afinando ciertos detalles en cuanto a su análisis. Vamos con el ejercicio 1. Bien. Tienen, chicos, un minuto para resolverlo. Ejercicio 1. Y aquí la pregunta es sencilla. ¿Es o no es posible? No es posible. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Sí es posible. Ok, si es posible. Ya. Bien, chicos. Para este tipo de problemas, cuando no sabemos el genotipo de un organismo, sea sanguíneo, sea lo que quieras, hay dos tipos de análisis. Hay dos tipos de personas, por así decirlo. Hay personas que van a colocar las posibles variantes. Por ejemplo, me dicen, una dama, bien, es del grupo sanguíneo A. Bien, símbolo de Venus. La dama es del grupo sanguíneo A. Entonces, algunas personas, como saben que el grupo sanguíneo A puede ser así, o también puede ser así. Y el varón es del grupo sanguíneo B, símbolo de Marte. Varón del grupo sanguíneo B puede ser así, o puede ser así. Bien. Entonces, al momento que tienen este tipo de análisis, lo que van a hacer para tratar de buscar la pregunta es realizar cruces de dos en dos. Bien, este con y finalmente este con este. Lo cual puede hacer que pierdas mucho tiempo. En este caso es sencillo. Estás buscando hijos con O, pues ubicamos a los que tienen O. Y si es posible. Bien, realizan el cruce, se dan cuenta de que sí. Una forma más sencilla, mucho más rápida y recomendable para este tipo de problemas cuando no conocemos el genotipo de un organismo, sea grupo sanguíneo, sea cualquiera, es colocar espacios en blanco. Por ejemplo, por aquí. Me dicen que la madre es de tipo sanguíneo A. Tiene dos variantes. Entonces coloco el IA, que es lo que yo sé, y dejo un espacio porque no sé si es homocigoto dominante o es heterocigoto. Mientras que el varón me dicen que es de grupo sanguíneo B. Bien, entonces hago lo mismo, coloco B y dejo espacio, no sé, no coloco ambos porque me va a generar demasiado tiempo al momento de analizarlos. Se dice que producto de este cruce tengan hijos de tipo O. La única forma en la que pueda aparecer un O es que ambos alelos sean recesivos. Ahora me doy cuenta que puede recibir un recesivo por aquí y recibir un recesivo por acá.
con lo cual finaliza el problema. Sí es posible, y si me preguntasen el genotipo de los padres, ahí los tengo. Bien, entonces como les digo chicos, genética simplemente es para que pierdas tiempo. Hay técnicas para hacerlo mucho más rápido. Aquí lo ves de una forma más ordenada. Bien, entonces para que tengan un hijo o los padres deben tener ambos alelos recesivos. El papá en la mamá y estas son las opciones. Respuesta, sí es posible. Por ejemplo, sobre lo que les acabo de explicar, resuelvan este problema. Por si acaso, te preguntan probabilidad para cada uno, no es que haya una alternativa. Bien, la probabilidad para sea AB, la probabilidad de que sea O, la probabilidad de que sea A y que sea solamente B. Bien, igualmente, un minuto, chicos. Adelante. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Listo? ¿Cuáles son las probabilidades, chicos? ¿Nadie? Ok, atentos por aquí. Bien, Juan es del tipo A. Bien, Juan es del tipo A. Automáticamente coloco el IA y dejo un espacio en blanco. Y su esposa posee el fenotipo recesivo. Por aquí está la mujer, ¿bien? Y posee el fenotipo recesivo. Esto también es dato, chicos. Cuando analicen una pregunta de genética, busquen si encuentran recesivos, si algún organismo expresa un carácter recesivo, ya que la única forma en la que puedes expresar un recesivo es en homocigosis, y ya con eso tienes mucha información. Me dicen que la esposa tiene el fenotipo recesivo, la esposa es O. La única forma en la que puede ser O es que ambos alelos sean recesivos. Bien. Tienen una pequeña de 5 años que también es del grupo O. Quiere decir que su pequeña presenta ambos recesivos. Uno lo obtuvo de mamá y el otro tuvo que sacarlo de papá. Y ahí ya completaste los genotipos de los padres. ¿Qué probabilidad existe de que tengan un segundo hijo que sea tal? Ahora, cuando van a realizar su cuadrito de Punnett, bien, lo más común son la doble entrada, atentos con lo siguiente. En el caso de Juan no hay problemas. Presenta un alelo para A y un alelo recesivo. Pero si nos damos cuenta, en el caso de la madre, bien, esta madre presenta ambos alelos recesivos. Cuando en un cuadrito de Punnett nosotros tenemos dos alelos iguales, bien, una de las columnas lo eliminan sin ningún problema. La proporción se mantiene porque va a ser una columna repetida. Realizamos el cruce por aquí. Bien, aquí tenemos el 50% de los hijos pueden salir como A y el otro 50% de los hijos pueden salir como O. Bien, ¿se entiende, chicos? Entonces, probabilidad de tener AB, cero. Probabilidad de tener hijos con O, 50%. Probabilidad de tener hijos con A, 50%. En algunos casos también les van a dar alternativas como fracciones. Te pueden colocar una de dos, lo que representa también un 50%. Probabilidad de tener B, básicamente 0% o te colocan como cero. Bien. Ok, chicos, aquí sería también el análisis que le hacen. Si Juan es A, podría ser esto, el otro. Bien, la esposa recesiva y todo ello, y el cruce. ¿Quedaría claro alguna duda, algo que no se haya entendido? Todo claro, profesor. Bien. Bien, por último, chicos, tenemos que aprender a definir. Si es que te colocan lo siguiente. Entonces, la primera, ¿qué sería? También es muy común que te coloquen terminología. El primero, ¿qué sería? A mayúscula, B minúscula, D minúscula, ¿qué representa?
¿Nadie? Bien, les ayudo con esta. ¿Alelos? Alelos, correcto. Pueden ser alelos, pero ¿qué pasa si no encuentro alelos? También es la forma de representar a los gametos. ¿Se acuerdan? Cuando formamos los granos de polen, también se representaban con una sola letra. Bien, indicando que se están llevando solamente un alelo. Ahora, si encuentro así únicamente letras mayúsculas, ¿Alelos dominantes? correcto, alelos dominantes, pero también, como digo, puede ser gametos. Bien, entonces, alelos dominantes. Voy a reducir el tamaño para que entre. Ahí. Ahora nos ponen una combinación, pero dense cuenta en algo muy peculiar en la combinación. Presenta un solo tipo de letra. Bueno, una sola A, una sola B, una sola C. ¿Qué es eso? Si estuviera por pares sería más fácil, ¿cierto? A, B, B, C, C y todo eso. Pero presenta una sola. ¿Quién sabe? ¿Qué representa eso? ¿De dónde lo he visto? Por aquí. Son gametos. Son gametos, directamente. Bien, no son alelos así porque no están separados, sino que esto representa un gameto. En este gameto presenta el A recesivo, bien, el B dominante, el C dominante y así. ¿Ok? Ahora sí, abajo están por pares. ¿Eso qué representaría? Ahí ya no hablamos de gametos. La D. ¿Lo sacan, chicos? Eso que ven ahí es un genotipo. Nada más. Es un genotipo. ¿Mocigoto? También es un cigoto, correcto. Bien. Homocigoto, no, porque presenta variantes. Es un cigoto, es el genotipo, básicamente, de un organismo. También puede clasificarse como un individuo o como un cigoto. Bien, que es básicamente producto de la fecundación. La E, bastante sencillo. ¿Qué encontramos a nivel de la E? ¿Homocigoto dominante? Correcto, homocigotos dominantes. Bien, homocigoto porque ambos son iguales, pero de tipo dominantes. En la F, la- ¿Fenotipo? genotipos, correcto. Bien, como te digo, genética es para que pierdas tiempo. Complicado no es, solo tienes que darte cuenta. La G tiene una peculiaridad. ¿Híbrido? Híbridos, correcto, o heterocigotos. Bien, ¿Heterocigoto? así es. Si no encuentro la palabra heterocigotos, puedo encontrar la palabra híbridos. Y si no encuentro ambos, genotipos. Así de simple. Bien. Cabello rubio, piel blanca, nariz aguileña. ¿Fenotipo? Fenotipos. Me está dando características observables de un organismo. Estos son fenotipos. El de abajo, la I. ¿Gametos? No son gametos. Los gametos solamente tienen un solo alelo. No te olvides de eso. Esto, varias. Una, es un genotipo normal, aceptable. Dos, son heterocigoto. Bien. Pero nos damos cuenta que es heterocigoto para los cuatro factores. Bien. En la naturaleza vamos a encontrar los híbridos cuando es heterocigoto para un factor, dihíbrido cuando es para dos factores, trihíbrido cuando son para tres factores, y en este caso raro para cuatro factores tenemos a los tetrahíbridos, ¿sí? Que es otra forma de representarlos. La J, bastante sencilla, es un heterocigoto, ¿Heterocigoto? así es. Y el último, ¿Dihíbrido? el dihíbrido, correcto. Si no encuentro la palabra dihíbrido, ¿qué sería? ¿Heterocigoto? Y si no hay heterocigoto,
Genotipo. Fenotipo. Genotipo también, correcto. Bien. Entonces, chicos, mucho cuidado al momento de analizar las alternativas. Si por ahí no encuentras una, puedes encontrar cualquiera de ellas. Bien. Entonces, ahí tienen las respuestas a distintas variantes. Bien. Ok. Estos son los problemas que me han colocado aquí para la clase. Nos quedan 6 minutos, chicos. Bueno, les han cancelado el examen del día de mañana. Normal, yo lo que hice con el grupo de ayer fue un repaso de las preguntas que quisieran. Así que les propongo lo mismo. ¿Tienen alguna duda en estos 6 minutos? ¿Alguna duda, alguna consulta sobre la clase de hoy, las clases anteriores? O si no, nos vamos con las preguntas que les han mandado en su guía. Todo ¿Está claro, todo, profesora. todo claro? Bien, entonces vamos con las preguntas de la guía. Bien, si no tienen dudas en particular, vamos con la pregunta número 1. Síndrome de Marfan. Bastante peculiar. En 1991, bien, se relacionó al síndrome de Marfan con una mutación ubicada en la subbanda 1 de la banda 1 en la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Ya, básicamente ubicamos a la mutación en un cierto cromosoma. Este gen se denomina el FBN1 y codifica tal, información basura. Con base a lo mencionado sobre dicho gen, podemos afirmar que se hace referencia a qué. Locus. Básicamente nos dan su, adelante, Locus. nos dan su ubicación, correcto, y nos indican que está en un solo sitio. Eso es un locus. Bien, correcto, alternativa la D. Bien. Profe, ¿y cuándo sería un loci? Cuando nos dicen que el gen, un solo gen, el mismo gen, se encuentra en varias posiciones. Eso es un loci. Bien, ok. Vamos con la pregunta 2. Considerando que Mendel diferenció a los individuos de Pisum sativum con base a las características que observa en semillas, vainas y flores, podemos afirmar que su análisis se basó en ¿qué? Fenotipo. El fenotipo, así es. Bien, Mendel únicamente analizaba caracteres visibles, el fenotipo. Bien. La pregunta 3 está interesante. ¿Qué aspectos están directamente relacionados con los trabajos de Mendel? ¿Cuál sería la clave, chicos? Y luego vamos uno por uno. La A. La A, La E. la 2 y E, 3. genoma, Mendel. Cuidado. Como les dije, Mendel no sabía de qué. Ni genes, ni ADN, ni mitosis, ni meiosis. Y con eso descartas. Ampliar los conocimientos sobre la mitosis. Mendel no sabía qué cosa es mitosis. Elegir y manipular el material experimental. Eso sí, Mendel manipuló su material experimental. Realizar observaciones del genoma vegetal. No, Mendel no sabía qué cosa es un genoma. Plantear la existencia de unidades hereditarias, lo que Mendel llamó factores. Bien, afirmar que los genes se segregan en la meiosis. No sabía que son genes y mucho menos meiosis. Bien. Ahí sería 2 y 4. Alternativa, la A. Bien, entonces, tengan mucho cuidado con estas preguntas sobre Mendel porque justo esto es lo que siempre priorizan. Lo que no sabía. Si encuentras estas palabras, no tiene que ver con Mendel. Él no sabe nada de eso, no era propio de su época. Vamos con la pregunta 4, ya en los 3 minutos restantes. A ver, dice, una familia de agricultores desea mantener una línea pura de arvejas, bien, con vainas infladas en sus futuras cosechas. Para esto, para que esto ocurra, ¿cuál es la única cruza que debe producirse en los frutos, en los futuros sembríos? Datos. La I mayúscula es la vaina inflada y la I minúscula es la vaina estreñida. Tienes suerte, te dieron cuál es dominante, cuál es recesivo. ¿Qué cruce te daría únicamente organismos con vainas infladas en las futuras cosechas, en la F1, la F2 y en adelante? D. ¿La B? La B, no. Si tú cruzas en la B, básicamente si yo quiero una línea pura, bien chicos, esto para La todos, D. la D, correcto.
Si yo quiero una línea pura, no debo meter ningún alelo, ni sea distinto a lo que yo busco. Bien, si yo quiero una línea pura de recesivos, tengo que trabajar únicamente con recesivos. Si yo quiero una línea pura de dominantes, únicamente voy a trabajar con dominantes. Si por ahí le meto un recesivo, este puede permanecer oculto mucho tiempo, pero en algún punto va a aparecer. Bien, entonces para trabajar, para obtener únicamente líneas puras, siempre con el mismo genotipo. Bien, ya sea dominante, ya sea recesivo. Pregunta 4, alternativa la D. La 5, chicos, bastante rapidito. A ver, en una herencia intermedia de Mirabilis jalapa. Herencia intermedia, profe, ¿qué es eso? Dominancia incompleta. Bien, un punto medio entre ambos. El fenotipo flor rosada tiene una probabilidad D en la descendencia del cruce. Fíjense bien el cruce. Bien, una flor roja contra una flor híbrida, una flor rosada. ¿Qué probabilidad tiene de aparecer otra flor rosada en la F1? Te pregunta. ¿Cuál sería? 50. 50%. 50%, correcto. Y si no encuentras 50%, ¿cuál sería la otra probabilidad? Un medio. Un medio, así es. Bien, entonces, mucho cuidado. Aquí tengo el porcentaje, muy bonito, pero en algunas te mueven, bien, entre porcentajes y fracciones. 50%, así es. La pregunta 6. Pum, 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 pum. Semilla lisa, semilla rugosa. No, esto sí va a tomar tiempo. Bien, chicos, no, vamos a respetar su receso. Ok, muy agradecido, chicos, con todos ustedes por la clase. Espero que les haya servido mucho, bien, sobre todo los tips, porque genética no es difícil, bien, simplemente es trabajoso. En pantalla estoy colocando las claves correspondientes a la semana, igual se los copio en la barra de chat. Cuídense bastante, estudien un montón y ya la siguiente semana estamos trabajando con la genética del sexo, la genética de Morgan. Bien, hasta la próxima semana, chicos. Chao, chao. Gracias, profesor. Cuídense.